Hola, hoy estoy otra vez con mi pantalla, con la videoproyección, dispuesto a enseñaros uno de esos platos que digamos son de la alta cocina, de la cocina que hacemos en nuestros restaurantes y que al mismo tiempo tienen algo de peculiar, algo de particular que os puede gustar para saber cómo lo hacemos y en algunos casos, muy poquitos, para que os animéis a hacerlo. Hoy vamos a hacer un plato sobre ostras. A mí las ostras me apasionan, me gustan mucho, de una manera, de otra, y de una clase y de otra. Hay ostras planas, las ostras típicas gallegas o las ostras típicas de Holanda y de Francia, y hay ostras rizadas, estas llamadas ostras de Arcachón, ostras portuguesas que les llaman algunos, que eso es en razón de que se hundió un barco portugués hace muchísimos años en esa zona y terminaron criándose esas ostras por allá, por eso se llaman portuguesas. Pero bueno, vamos a hacer hoy una preparación a base de ostras y ya haremos algún día una otra explicación profunda de las diversas variedades de ostras, porque dentro de las que os he dicho hay muchas distintas y además hay que cambiar constantemente de madre de ostras porque van degenerando, pero ya digo que lo iremos contando. Ahí está Borja poniendo, estas son unas ostras a las uvas, ahí está Borja poniendo vino blanco, azúcar a hervir y lo va a dejar que reduzca en el fuego hasta casi la mitad del volumen que hemos puesto de vino blanco y de azúcar, de forma que hacemos una especie de jarabe. Este jarabe luego lo vamos a aromatizar con unas hierbas aromáticas y lo vamos a gelatinizar un poco, sobre todo por el hecho de que luego lo vamos a sacar del frigorífico, del congelador, directamente a la mesa. Ahora le está poniendo la gelatina, porque lo vamos a poner en unos moldecitos y esos moldecitos luego van a ser la base sobre la que vamos a servir las ostras. Tradicionalmente las ostras se suelen servir con su cáscara, claro, pero en hielo, ¿no? El hielo es para mantenerlas frías, pero nosotros vamos a hacer que ese hielo se pueda comer. Ahí ha puesto, vamos a parar un poquitín, si lo separar. Ha puesto en el agua, en el vino blanco, perdón, en el líquido, en el vino blanco con el azúcar y la gelatina, ha puesto perejil, perifollo, cebollino y estragón. Las cuatro se llaman las finas hierbas, ¿no? Entonces con eso hacemos una infusión muy fresca, muy aromática y vamos a dejar esto que esté ahí quietecito haciéndose el sabor, haciendo la infusión, retirado del fuego. Y mientras tanto, lo que está preparando aquí Borja es un film que va a servirnos de base en unos aros. Esos aros nosotros los usamos mucho para muchas cosas en la cocina, para hacer en ellos una especie de medallón, una especie de círculo blanco de hielo aromatizado hecho con el vino, para que luego cuando pongamos la ostra encima nos la comamos con su hielo incluido, ¿eh? Vamos allá, vamos a ver. Con estos cortamos unos cuadritos así y hacen la base en estos aros, en estos moldes. Ahí está. Apretando bien y pegando bien el film a los lados para que no se escape el líquido cuando lo pongamos. Simplemente, una vez congelado, desde luego no se escapará, ¿no? Pero es mientras lo ponemos en líquido ahí para que se nos congele. Como decía, luego cuando nosotros le servimos al cliente estas ostras, le decimos, hay 3 formas de ostras que veréis al final en el plato, pero sobre todo lo que le pedimos es que coma rápidamente la del hielo antes de que se funda, porque es una pena. Es bonito tener esa sensación de súper frío en la boca y al mismo tiempo los aromáticos y al mismo tiempo el sabor de la ostra, ¿no? El sabor a mar profundo que tienen todas las ostras. He comido algunas veces ostras salvajes también en Suecia, por ejemplo, y Noruega, por ahí. Hay unas ostras salvajes maravillosas, buenísimas, que son también una potencia de mar increíble, ¿no? Bueno, ahí estamos con un mosto agrio, que es el agraz, la chalota picada, que ponemos a rehogar con una pizquita, con un poquito de aceite. ¿Para qué? Porque a la otra presentación de ostra que vamos a poner le vamos a dar una connotación de cocina, de sabor de cocina. Entonces, yo creo que hay una de las cosas que más se identifican con la cocina, con el sabor, con el olor, sobre todo a cocina, es la cebolla. La cebolla rehogada, cuando se huele a kilómetros, te da ya una sensación de calorcillo de cocina y de comida. Bueno, pues lo que hacemos ahí es coger la chalota, que es más perfumada y más suave que la cebolla, rehogarla un poquito y luego añadirle el mosto y el mosto agraz, que es un mosto agrio, el verjus también, ¿no? Entonces, esos dos van a componer una especie de sopita de líquido que luego colamos. Tampoco la dejamos que se haga mucho para que no tenga tampoco un sabor demasiado a cocina, sino un poquito.
y luego esto lo vamos a servir caliente, ya veréis, este caldo. Y por otro lado, y es la tercera de las presentaciones de las ostras que hacemos, vamos a limpiar unas uvas, quitar la piel, quitar la pepita y hacer una ensalada de uvas. Porque en realidad todo el plato de ostras va en torno a las uvas, por eso llamamos ostras a las uvas, porque el mosto es de uva, el agraz es de uva y luego las uvas físicamente también. Entonces estas uvas las limpiamos, las sazonamos como una ensalada con vinagre de Jerez y aceite de oliva y le añadimos cebollino picadito muy fino. Y esta será la ensalada de uvas. Y a esta ensalada de uvas también le pondremos ostras, es decir, que ya tenemos las tres formas de ostras que vamos a presentar en un plato de una forma luego terriblemente sencilla, aparentemente sencilla, ¿no? Un poquito de vinagre de Jerez que le hemos echado, un poquito de aceite de oliva y mezclarlo bien. Y con el cebollino pues hace una ensalada muy agradable y muy limpia. Y luego por otra parte tenemos las ostras. Para abrir las ostras hay que protegerse las manos, o bien con un guante o bien con un trapo. Hay gente que es muy experta en abrir las ostras. Este tipo de ostras, por ejemplo, que tienen las paredes bastante blandas, hay que tener mucho cuidado, bueno, y las otras también, porque en las paredes de las ostras, en las cáscaras de las ostras, suele haber un hueco en el que se pueden parar agua del mar, y en el que normalmente se pudre, y luego cuando abres y rompes esa cavidad, huele muy mal. Y no siempre, algunas veces sí, es que la ostra esté mala. Es que lo que pasa es que has roto un trozo en el que había acumulada agua en putrefacción. También respecto al agua diré otra cosa. ¿Cómo se deben de abrir las ostras? Bueno, primero, con mucho cuidado, para no romper las cáscaras. Y si se rompen, hay que limpiarlas un poco. Y no pasa nada, porque ese primer agua que tiene la ostra la tires, o se caiga, o la cueles, como estamos haciendo nosotros, porque verdaderamente la ostra hay que comerla con la segunda agua que ella suelta después de haberla abierto. Tú abres ahora, cuelas ese agua, dejas la ostra en su cáscara y dentro de unos minutos ha vuelto a llenarse de agua, que es la que suelta ella que tenía dentro. Al final, agua de mar, en todos los casos, pero tiene más sabor esa segunda que la primera. Vamos a continuar con los detalles. Luego, efectivamente, hay que quitar la ostra de la cáscara con sumo cuidado, por la misma razón que hemos dicho, de no romper cavidades, de no romper capas del nácar de la ostra que puedan dar como consecuencia un mal olor de ese agua en putrefacción en ese hueco. Esa es una cosa que hay que tener muchas veces en cuenta. Muchas veces hay gente que dice, hombre, esta ostra está mala, y hombre, desde luego a la menor sospecha no hay que comérsela, evidentemente, pero que muchas veces no es que esté mala, es que se ha roto alguno de los trocitos estos, incluso en el vértice de donde la ostra tiene su bisagra para abrirse y cerrarse, y que puede pasar que hayamos provocado ese olor de agua en putrefacción. Bueno, sacamos las ostras de ahí y ese agua que la hemos colado, y todavía después de por un colador la podemos colar por una tela fina, por una estameña, la gelatinamos un poquito, porque en el momento que tú sacas una ostra de la cáscara o abres una ostra está muy brillante, pero al cabo del tiempo puede perder ese brillo. Entonces lo que vamos a hacer es, con su propia agua, hacer un poquitín de gelatina y napar la ostra con su propia agua gelatinada para que se mantenga encima y le mantenga el brillo. ¿Sabéis? El agua colada con la gelatina fundida y luego un poquitín con cuidadito, cuando va cogiendo un poco de consistencia, no antes, es cuando la podemos echar, ¿no? Ahí ya va teniendo consistencia, la vamos echando sobre la propia ostra y como estamos a temperatura ambiente, pues prácticamente parece que se funde, pero queda por encima de la ostra dándole brillo. Entonces, esta ostra es la que vamos a colocar después de gelatinada sobre el hielo. Sobre el hielo, que no es hielo, ya habéis visto, que es vino reducido con azúcar y con la infusión de las hierbas, etcétera. Ponemos la ostra encima. La otra ostra va en el vasito. En el vasito vamos a echar lo que podríamos llamar sopa, ¿no? Aquello que le hemos dado ese saborcito con la cebolla, con la chalota y con el mosto y el agraz. Y la otra ostra natural va a ir en medio con la ensalada. Es decir, va la ostra, va la ensalada de las uvas, acompañándola, y así nosotros luego le decimos al comensal que se tome por orden primero la ostra que está sobre el hielo, después la ostra que está en ensalada y después la ostra caliente que está en el vasito, que se la puede comer
como de un sorbo, con todo junto, porque el vasito, el caldo va caliente, pero no va hirviendo, no tiene que ir hirviendo porque se encogería la ostra, se cocería la ostra. No, nosotros queremos que vaya solo caliente. Incluso yo podría decir que no me importa que después de la con hielo se tomen primero la una o la otra, pero la que primero tiene que tomar es la con hielo. O sea que ahí tenéis uno de los platos que a mí más me gustan por la confección, pero sobre todo por el producto, por las ostras.